Guíame en tu verdad. Muestra. Continuamos considerando algunos temas generales del libro de Job, que hemos venido también tratando en los programas anteriores. Desde el capítulo 13 en adelante, todo lo que tenemos es una poesía hebrea, lo que quiere decir que hay que entender el lenguaje poético. Ustedes saben que la poesía no es lo mismo que la prosa. La prosa relata y tiene una lógica, pero la poesía busca además las figuras para ilustrar lo que está pasando. Hoy pondremos como base el capítulo 19 de este libro de Job. Voy a leer algunos versículos, voy a ir saltando algunos pasajes por razones de tiempo. Básicamente, usted tendrá el tiempo suficiente para leerlo completo allí en su hogar. Dice el versículo 1, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Él está respondiendo a sus amigos, ¿verdad? Pasamos al verso 6. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Paso al verso 23. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hasta ahí nada más vamos a leer la palabra del Señor. Este capítulo de Job contiene el gran alegato de Job. Todos los discursos poéticos que hay desde el capítulo 13 en adelante, los discursos de Job, los discursos de los amigos, el discurso de Eliú, que es un joven que después entra y también opina, el discurso de Dios al final del libro, todos giran alrededor de una sola pregunta. ¿Por qué sufre Job? Y por extensión, ¿por qué sufre el ser humano? Los personajes humanos que intervienen en el libro, ninguno sabía por qué sufría Job. Nosotros sabemos por qué, porque leímos los 2 primeros capítulos y sabemos que está siendo probado por Dios, que Dios le concedió a Satanás ciertas cosas que podía hacer con la vida de Job hasta cierto punto, no le permitió otras cosas, pero que todo esto es una prueba para demostrar la fidelidad de su siervo, la cual había sido puesta en entredicho por Satanás. Entonces, ¿por qué sufrió Job? Y cuando hacemos esta pregunta también nos estamos preguntando, ¿por qué sufrimos nosotros? Los 3 amigos, aunque argumentaron al respecto, demostraron su falta de sabiduría, su ignorancia e insensibilidad, nada más. Ellos sabían que Job era un hombre sin tacha, un hombre recto, apartado del mal, pero parten de una afirmación equivocada. Y quiero subrayar esto porque pareciera ser que es el error que se repite en muchas personas al momento de tratar el tema del sufrimiento, y es creer que todo sufrimiento es retribución por el pecado. No obstante, todo el libro de Job desmiente esto. El sufrimiento no es necesariamente consecuencia del pecado. Sin embargo, no solamente los amigos de Job cayeron en este error, hasta los discípulos de Jesús tenían esta forma de pensar y Jesús los tuvo que corregir. Pareciera ser que hay algo metido en el razonamiento humano, que cada vez que sobreviene algo malo es consecuencia de algún pecado que se ha cometido, y no necesariamente es así. Hay algo que enseña la filosofía, y es que cuando uno parte de una premisa equivocada, entonces va a sacar conclusiones equivocadas. Siempre hay que revisar el enunciado de la premisa mayor, aquella sobre la cual vamos a trabajar. En este caso dice que todos sufrimos en retribución al pecado. Bueno, veamos si esa premisa es verdad o no. Resulta que los 3 amigos de Job parten de este principio, el cual sabemos estaba equivocado.
Por supuesto, ellos no conocen los capítulos 1 y 2 del libro como nosotros. Entonces se afirman en un principio que les resulta lógico, pero es un principio equivocado, por desgracia aún vigente para muchos. Bueno, esto habla de la ignorancia que existe tantas veces sobre la palabra de Dios. Ellos parten de esta premisa y aseguran tener la verdad. Y como creen que tienen la verdad, entonces se enfrentan a Job progresivamente. Primero, sugiriéndole que admita su pecado. Después, como no se cumple la premisa que ellos han afirmado, pasan al segundo paso. Ahora afirman que Job ha pecado e instalan esto como una verdad. Deja de ser una sugerencia, un llamado a la conciencia, ahora es: estamos seguros que has pecado, entonces confiesa. Y como eso tampoco les dio resultado, pasan al tercer paso, que es asegurar sin dar lugar a error: nosotros sabemos que tú has pecado. Poco a poco van perdiendo la objetividad. Sabían que Job era un hombre recto, intachable, admirado por muchos, pero llegan al punto que no les interesa la persona, sino afirmar sus argumentos, hacerse acreedores de la verdad, aunque ésta no tenga ninguna base en donde sostenerse. El discurso de Elifaz comienza diciendo: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y comienza a describir la vida de un Job que no existe, que existe solamente en su imaginación. Le dice: a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Y uno se da cuenta que este hombre se desespera porque tiene una teoría que no puede demostrar. Pero en vez de decir tal vez me equivoque, se levanta contra aquel que contradice sus palabras. ¿Se da cuenta? Vienen tres amigos para consolar al que sufre y sin embargo ahora lo intentan destruir moralmente, como se dice, hacer leña del árbol caído. Son capaces de desmentir a Dios afirmando que Job no es íntegro. Pierden absolutamente la objetividad y terminan con argumentos tan dañinos como destructivos. Tres cosas demuestran estos hombres. Primero, ignorancia sobre el tema del sufrimiento. Segundo, incapacidad para aceptar su propia ignorancia. Y tercero, fanatismo en cuanto a sus argumentos. Tres cosas: ignorancia, incapacidad y fanatismo. En el capítulo 19 encontramos la respuesta de Job. Y esta respuesta de Job es el eje del libro. Todo prácticamente gira alrededor de esto. Y este capítulo tiene dos partes bien marcadas. En primer lugar, el lamento de Job sobre su condición y en segundo lugar, la esperanza de Job. Job hace una síntesis de su situación. Nosotros hemos leído una parte nada más y lo hace con objetividad. Mira lo que le está pasando objetivamente. Nosotros conocemos la razón de su sufrimiento, pero él no lo sabe en ese momento. Sin embargo, hay algo que lo sostiene en medio del dolor, lo que lo caracteriza como un hombre de fe. Dice que todo lo que le ha sucedido está bajo la soberanía de Dios. Él no se rebela contra Dios, por el contrario dice: si esto me está pasando, Dios lo sabe y lo permite. En otras palabras, es la soberanía de Dios la que me colocó en esta situación. Si Satanás hizo conmigo lo que quiso, no fue porque él lo quiso hacer simplemente, sino porque Dios se lo permitió. Ahora yo no sé por qué Dios se lo permitió, pero sé que él lo permitió. Fíjense lo que dice. Dice: cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. ¿Quién es el sujeto en esto que él dice? Me ha despojado de mi gloria y me ha quitado la corona de mi cabeza. ¿A quién se refiere? Se refiere a Dios. Claramente quiere decir que admite la soberanía de Dios sobre su vida. Él no sabe por qué ha sucedido todo esto, pero lo que sí sabe es que Dios es soberano y por algo permite las cosas. Me recuerda el pasaje de Lamentaciones, que lo hemos citado en otras ocasiones, cuando el profeta dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una tremenda revelación, sin lugar a dudas. Y Job sabía esto, que Dios está actuando a pesar del dolor. Y en vez de rebelarse contra Dios, empieza a proclamar cuál es el rol de Dios en su vida. Dios es soberano. Pablo, cuando escribe a los romanos acerca de la sabiduría de Dios, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Hay muchas cosas que no podemos entender. Quizá alguien crea que Dios se distrajo, por eso suceden ciertas cosas, pero no es así. Dios no se distrae. Él está sentado en su trono santo y sublime. Jamás abandona su sitial soberano. Claro que no es fácil aceptar la soberanía de Dios. El ser humano se rebela tantas veces contra la soberanía de Dios porque atenta contra sus deseos de saberlo todo y de manejarlo todo, pero esto no es posible. En cierta ocasión se reunió una cantidad de sabios para hablar de los sistemas cerrados de la naturaleza, es decir, los que se bastan a sí mismos. Entonces, apareció un científico que era amigo de Einstein, Kurt Gödel, quien con sus famosos teoremas demostró que cuando un sistema se está moviendo es porque hay alguien ajeno a él que lo está manejando. Y de un plumazo echa por tierra las premisas de los demás científicos. Dice: siempre hay algo detrás de un sistema que se mueve. Y luego admite que es Dios quien está detrás de todo eso. Hay alguien que lo mueve, que no está metido dentro del sistema, sino detrás del sistema. Por tanto, es imposible que podamos saber todas las cosas. Solo manejamos aquellas cosas que Dios nos deja que manejemos y sabemos aquellas cosas que Dios nos deja conocer. Pero hay un montón de cosas que no conocemos, un montón de cosas que no manejamos y tenemos que admitir que hay un Dios soberano detrás de todo aquello. Job se asombra ante la reacción de sus allegados porque en medio de su aflicción ve un alejamiento por parte de sus conocidos, de sus parientes, de quienes dicen ser sus amigos. Pierde su autoridad, llama a sus siervos y sus siervos no le contestan. Le está pasando lo que a los enfermos crónicos terminales. Llega un momento en que los parientes empiezan a sentir el agobio de la enfermedad de la persona y empiezan a tomar distancia. Y en el caso de Job pasaba así. Todos empezaron a tomar distancia de él porque no tenían una respuesta ni una solución a lo que estaba pasando. Y Job percibía que ellos estaban tomando distancia. Se daba cuenta y en ese lamento él va a hablar de cómo se siente, cómo él ve que se van alejando los conocidos, los parientes. Allí los versos 18 y 19, estoy en el capítulo 19, dice: aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Es decir, siente el peso del rechazo en medio del sufrimiento. Y por supuesto los amigos que vinieron allí habían olvidado su misión y por eso les dice: tengan compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. En otras palabras, padezcan conmigo. No les pido que me expliquen, solo les pido que estén a mi lado compartiendo en mi sufrimiento. Y cuando llega ese momento, ya tenemos el cuadro completo de lo que está pasando abajo. Estamos viendo la incomprensión de los amigos, la angustia de la mujer de Job que le dice: bueno, maldice a Dios y muérete. Estamos viendo cómo Job siente que la gente se aleja de él porque ya su enfermedad es crónica y se va deshaciendo literalmente y entonces todos toman distancia de él.
Ve además cómo va abandonando su poder y su prestigio. Ya no es la persona que era antes. Antes salía a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se juzgaba, donde iban los hombres importantes y todos se callaban y los jóvenes se ponían a un costado porque estaban frente al sabio. Ahora los jóvenes se alejan, pero se alejan con desprecio. Se alejan porque está enfermo. Está viviendo una situación violenta, una situación trágica. Ahora nosotros conocemos la trama secreta, pero cuando enfrentamos una enfermedad grave o una pérdida significativa, nos preguntamos ¿qué debo hacer? El libro de Job nos enseña aquellas cosas que hay que tener en cuenta frente a alguien que está sufriendo. En primer lugar, compasión en vez de comprensión. No tratar de entender lo que pasa, sino de padecer juntamente con la persona. El dolor es un gran mensajero, pero no siempre es claro en todo lo que dice. Muchas veces es enigmático y aunque todo dolor tiene una explicación, tiene un propósito, no siempre lo podemos entender. No se pueden sacar conclusiones generales del dolor. Uno no puede decir el dolor es siempre consecuencia del pecado, como tampoco se puede decir el dolor siempre es una prueba de Dios. Son a veces afirmaciones que las hacemos rápidamente, pero yo creo que cuando hay dolor, Dios está tratando directamente con la persona que sufre, sin intermediarios. Por tanto, el único que puede decir o que puede intuir el porqué de su sufrimiento es la propia persona, nadie más. Porque hay un trato de parte de Dios con ella. Cuando Jesús estaba en la cruz, a sus costados había 2 ladrones. Los 3 estaban bajo el mismo sufrimiento. Y uno de ellos se rebelaba porque quería salir de la cruz. Era el hombre que estaba airado por lo que le pasaba. Pero el otro ladrón habla con Jesús y le dice algo que es importante. Es su visión de la vida. Nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, yo sé por qué estoy sufriendo, es a causa de los pecados que cometí. Es decir, él tenía una convicción personal de su propio pecado y él admite que su sufrimiento es consecuencia de eso. Un día Jesús va hasta Betesda y encuentra allí a un hombre paralítico que está sufriendo. Jesús, movido a misericordia, lo sana. Después de un tiempo lo encuentra en el templo ya curado y Jesús le dice, mira que has sido sanado. No peques para que no te venga una cosa peor. Quiere decir que esa enfermedad, esa parálisis que tuvo, fue consecuencia de su pecado. Pero es Dios, en este caso el Dios encarnado, Cristo, quien se lo revela, quien se lo dice directamente. En otra ocasión, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Es la primera vez que se encuentra con un ciego que nació con esa condición. No tiene que recobrarle la vista porque él nunca la tuvo. Y los que nacían ciegos despertaban una gran inquietud en la gente porque se preguntaban, ¿quién pecó? Él. Es difícil porque nació así. Entonces tuvieron que haber sido sus padres. Y entonces empezaban a quemar argumentos. Y como era la primera vez que se encontraban con esta situación, le preguntaron los discípulos a Jesús bajo la premisa de que alguien debió haber pecado para que ese hombre haya nacido ciego. Y Jesús le responde, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios lo hizo así porque quiere hacer una obra en él e inmediatamente le da la vista. Y se produce un tremendo problema entre los religiosos porque nadie puede explicar lo que sucedió. Entonces llaman a los padres para que digan si nació ciego o no. Pero uno ve que Dios tenía preparado esto para que en ese momento se desatara toda esta situación que reveló realmente quién era Jesús. Y dice, ni este ni sus padres pecaron. Ustedes pueden opinar, pero siempre se van a equivocar porque la verdad únicamente le pertenece a Dios, a nadie más. Cuando Lázaro se enferma y vienen a avisarle a Jesús, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Estaba clara la razón de la enfermedad de Lázaro, y aunque murió, Jesús fue y lo resucitó. Pablo habla de su enfermedad como un aguijón en su carne que posiblemente afectaba su vista, y sentían un rechazo hacia él. Cada vez que enviaba sus cartas, él necesitaba de otra persona que las escribiese mientras él las dictaba. Y cuando escribe a los Gálatas dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como diciendo, no tuve un escribano, por lo que escribí yo directamente. Y miren lo que salió, denotando probablemente que tenía un problema de visión. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón, dice Pablo, y Dios me contestó: bástate mi gracia, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Quiere decir que Pablo supo la razón de su sufrimiento, le fue revelada por el Espíritu Santo, para que no se exaltase desmedidamente. Para prevenir la soberbia de Dios, Dios le mandó una enfermedad. Quiere decir que hay casos de aflicción donde se puede decir, bueno, esto es consecuencia del pecado. Hay otros que serán ocasión para que la gloria de Dios sea demostrada. Y hay otros que son para prevenir un posible pecado que solo Dios en su presencia conoce. Hay muchas manifestaciones. El asunto es que el único que tiene la clave es Dios. El único que puede llegar a interpretar el sufrimiento, si Él lo quiere, es Dios y la persona que sufre, pero no los terceros que están alrededor de Él. Por tanto, la incomprensión no tiene que invalidar la compasión. Yo no comprendo, pero tengo que compadecerme de la persona que está sufriendo. No podemos hacer del dolor propio o ajeno una cuestión de discusión teológica. Si alguien sufre, tengo que ayudarlo. No tengo que empezar a hacer teología sobre la situación. Tengo que ayudarlo. Mi deber es consolar al que sufre. Esto es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y es fácil gozarse con los que se gozan, pero llorar con los que lloran es más difícil. Y el Señor dice, hay que aprender las dos cosas: a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Amables oyentes, no todo dolor tiene una explicación que nosotros podamos alcanzar. Si Dios quiere, la alcanzaremos, pero no todas. Ahora Job, después de haber hecho todo este recorrido, llega al momento de la esperanza. Se levanta sobre sus pies, ha medido las palabras anteriores y dice: no me juzguen por mis palabras. Hablo así porque estoy desesperado y las palabras se las lleva el viento. Es decir, estoy hablando desde la desesperación. No tomen en cuenta lo que dije al comienzo cuando me quejé. Olvídenlo. Pero lo que diré ahora, eso debería quedar grabado sobre mármol. Dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Las palabras importantes de los hombres muchas veces quedan grabadas en mármol. Uno va a una plaza cívica de cualquier ciudad y encuentra un busto del libertador O'Higgins con las palabras: vivir con honor o morir con gloria. Son las palabras con las que él transmitió su filosofía de vida. Las grandes frases se ponen en mármol porque el mármol permanece en el tiempo. Y Job dice: lo que diré ahora es tan importante que tendría que figurar en un libro o escribirse con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas sobre piedra. En aquel tiempo se hacían unas canaladuras que representaba la letra y después se les colocaba plomo. Entonces la letra quedaba en color en ese lugar para siempre. Me gustaría, dice Job, que estas palabras quedaran para siempre. Las demás se las lleva el viento. Se puede censurar el discurso de un hombre desesperado, pero estas tienen que perdurar. ¿Cuáles eran esas palabras, a su parecer, tan importantes? Bueno, las que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí él hace una afirmación de la esperanza.
Fíjese que estamos en el Antiguo Testamento y aparece esta palabra, redentor. Es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. La palabra redención aparece muchas veces, pero la palabra redentor aparece aquí nada más. Ahora, ¿quién era un redentor? Un redentor era alguien que pagaba por un esclavo para hacerlo libre. La palabra redentor, que la hemos llenado de un carácter místico, lo que significa es eso, redimir. Era ir al mercado de esclavos y comprar al esclavo para darle la libertad. Eso era redención. Y Job dice, yo sé que el que me va a redimir vive. Está haciendo una referencia a Dios. Él me puede sacar de esto. Él está vivo y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de verle tal como Él es. Afirma su esperanza, no la esperanza de la restauración de su cuerpo. Él dice, mi piel se deshace. Él se refiere a la esperanza eterna, a la esperanza de que el Redentor lo estaba esperando y que iba a su encuentro. Job había entendido el sentido de la vida. El sentido de la vida es pasajero. Pasamos y si nos quedamos solamente con lo de acá, no tenemos esperanza. Caemos en la desesperación. ¿Por qué? Porque hemos interpretado mal lo que es la vida. Job se para y dice, esto es lo importante, esto es lo perdurable de todo lo que he dicho. Yo sé que mi Redentor vive y en algún momento se va a levantar y se va a manifestar y yo en mi carne me voy a encontrar con Dios. Claramente allí estaba Dios para sostenerlo. No entiende su sufrimiento, pero cree, tiene esperanza y eso es lo importante. La esperanza vivencial de quien se aferra a la fe como a la tabla de salvación en ese momento. El pensar que si Dios está allí, entonces todo tiene sentido. La vida también tiene un sentido y algún día yo voy a trasponer las puertas de la vida y me voy a encontrar con Dios, mi bendito Redentor. Esta no es una declamación circunstancial de alguien afligido, es una declamación profunda. ¿Se acuerda usted de la declamación circunstancial de Marta, la hermana de Lázaro? Lázaro estaba muerto, se acerca al Señor y viene Marta con toda su carga emocional y Jesús le dice, resucitará tu hermano. A lo que ella contesta, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella replica, Señor, hiede ya porque es de 4 días, como diciéndole, todo está terminado, ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, no está todo terminado, quiten la piedra. Esto demuestra que el Dios Todopoderoso pasa por encima de todas las circunstancias para manifestar su poder. Y quien ha leído el libro de Job al final sabe que el Dios poderoso termina manifestándole su poder y desmintiendo a los amigos. Job tenía esperanza y tenía una esperanza no declamativa, sino una esperanza verdadera en el corazón. Pablo dijo, si nosotros en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de compasión porque si solamente nos hemos acercado a Cristo para que solucione los problemas de acá, entonces no hemos entendido ni la obra de Cristo, ni la redención de Cristo. Cristo es el Redentor que me libera del pecado y me saca y me espera. Y hay algo más allá de la vida terrenal, que es el encuentro con Dios. Job ya había perdido la esperanza de abajo. Mi piel se está deshaciendo. Está admitiendo que está llegando al final terrenal, que todos los síntomas le están diciendo que su final está cerca, pero dice, cuando se deshaga toda mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Como sea, pero voy a llegar allá. ¿Por qué? Porque fui fiel a Dios, porque puse mi esperanza en Él, porque he mantenido mi integridad hasta el fin y porque sé que mi relación con Él está intacta. Aunque yo no entienda qué es lo que pasa, aunque yo no comprenda por qué me está pasando esto, yo sé que Dios está detrás y en Él tengo puesta mi esperanza. Estimados oyentes, esta es la afirmación de alguien que está naufragando, pero que ha encontrado la tabla de la salvación y se aferra a ella. Sabe que Dios está presente en su vida y aquel Dios que él honró con su conducta durante tanto tiempo y lo siguió con integridad, es el Dios que va a actuar en ese momento en su vida para salvarlo, para sacarlo de eso. Y él no dice, me va a sacar acá abajo, me puede sacar abajo o en la eternidad.
pero Dios es el único que me puede restaurar. Dios es el único que puede restaurar al hombre y que puede levantarlo y que puede darle esperanza. Y es en esta esperanza donde se afirma Job, que afirma su corazón para poder seguir adelante. Estas son las palabras que Él quiere que queden grabadas en mármol, con plomo y con cincel de hierro. Yo sé que mi Redentor vive. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que tener claro en la vida y en medio del sufrimiento, que nuestro Redentor vive, ha resucitado de entre los muertos, y porque ha resucitado es que tenemos una esperanza que va más allá del dolor y que va más allá de la muerte.